Los abscesos cerebrales son infecciones focales que inician como una inflamación difusa de un sector del tejido nervioso que evoluciona en una necrosis con exudado purulento. Esta afección se presenta más en hombres que en mujeres y tiene una incidencia de 1 en 100.000 casos por año. Sin embargo, su baja prevalencia no quiere decir que son cosa de nada. Estamos hablando de condiciones que, si no son tratadas a tiempo, son potencialmente mortales. ¿Pero qué puede causar un absceso cerebral y qué consecuencias tendría este absceso para el individuo? Un absceso cerebral se ocasiona por el esparcimiento de bacterias u hongos de una infección que llegan al parénquima cerebral. Estos microorganismos suelen tener un sitio de origen dentro de nuestro organismo. Pero ¿cuál es el sitio con más microorganismos en el cuerpo humano? Pues es la boca, donde se estima que exista cerca de 700 especies microbianas distintas. Estas especies normalmente están en equilibrio y no representan ningún riesgo para el individuo. El problema es cuando existe un desequilibrio en esta microbiota y resulta en una infección odontogénica como caries, enfermedad periodontal, pericoronitis, un fracaso en el tratamiento endodóntico o un trauma mal atendido, las cuales van a afectar a uno o más dientes y a su periodonto, recordando que el periodonto está compuesto por cemento radicular, ligamento periodontal, hueso alveolar y la encía. Que estas infecciones odontogénicas se diseminen y lleguen al cerebro es poco probable, pero no inexistente. Es aproximadamente de un 10%. De hecho, las infecciones que es más probable que se disemine hacia el sistema nervioso central es la enfermedad periodontal, pues los microorganismos pueden entrar a la circulación sanguínea o al drenaje linfático por medio del tejido oral dañado. Una vez diseminada la infección hacia el cerebro, va a comenzar el proceso inflamatorio que posteriormente va a evolucionar a una necrosis licuefactiva que va a dañar los lóbulos cerebrales, cuyo tejido está compuesto por neuronas y pertenecen a la categoría de los tejidos permanentes, que se caracterizan porque sus células están diferenciadas terminalmente y no son proliferativas en la vida postnatal. Por esta razón es difícil y muy poco probable que el tejido necrosado se reemplace por tejido nuevo, dejando una secuela dependiente del lóbulo afectado. A lo largo de nuestra investigación logramos identificar algunos de los síntomas más comunes presentes en los pacientes con abscesos cerebrales. Empezamos con ciertas afectaciones neurológicas acompañadas de síntomas clásicos como lo son la fiebre y la cefalea, aunque los principales síntomas que registraban la mayoría de los pacientes eran vómitos, somnolencia o mareos de forma general. Y para el diagnóstico de los abscesos cerebrales se reportó el uso de la tomografía computarizada, debido a que proporciona una imagen tridimensional para detectar el tamaño, número y ubicación del absceso, aunque en algunos casos es necesario el uso de una resonancia magnética. Igualmente, al paciente se le recolectan pruebas que son transportadas a un laboratorio de microbiología para identificar el microorganismo que está presente en el absceso. Ahora hablamos sobre cómo afectan estos abscesos cerebrales al cerebro. Podemos decir que dependerá totalmente de la región en la que se localicen, es decir, presentará síntomas y signos diferentes, y por eso mismo es importante que hagamos énfasis en los lóbulos cerebrales, que son 4, y también tomaremos en cuenta el cerebelo. Recordemos que los lóbulos del cerebro son unas zonas anatómicas que componen a cada hemisferio cerebral y que se encarga de controlar y coordinar a la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. Comenzamos con el lóbulo frontal, que es el responsable de funciones cognitivas complejas, y en este es donde los abscesos cerebrales se presentan con una frecuencia de 32%, ocasionando síntomas como convulsiones, cefalea, espasmos faciales y fiebre. El lóbulo temporal se va a encargar de la percepción del estímulo auditivo y memoria, y va a ser el lóbulo donde los abscesos cerebrales se presentan en una frecuencia del 15%, ocasionando fiebre, mareos, pérdida de memoria y dificultad para hablar. Continuamos con el lóbulo parietal, que es el encargado de percibir los estímulos táctiles, y este va a tener una presencia de abscesos cerebrales del 17%, ocasionando síntomas como cefalea y vómitos. En cuanto al lóbulo occipital, encargado del procesamiento de información visual, tendrá una presencia de abscesos cerebrales del 9%, ocasionando en algunos pacientes estado de coma y efectos neurológicos. Y por último tenemos al cerebelo, que se encarga del balance y la coordinación, y que este va a tener una presencia de abscesos cerebrales igual al 4%, ocasionando síntomas como mareos, cefalea y vértigo. Y como consecuencias generales de un absceso cerebral, el paciente puede presentar secuelas neurológicas como lo son el vértigo, la pérdida de memoria y conciencia, y también puede existir un déficit visual y la dificultad de hablar, así como la alteración en la marcha. Y por último podemos concluir que las infecciones odontogénicas tienen una baja prevalencia como causa de los abscesos cerebrales y que la ubicación más frecuente de estos abscesos es el lóbulo frontal del cerebro. Y mencionó también que un absceso cerebral puede ser tratado quirúrgicamente o con algún antibiótico como la ceftriaxona.